Dios los bendiga, hermanos, esta mañana, ¿cómo están? Amén, damos gracias a Dios por un día más que el Señor nos concede estar aquí en su casa, amén, y sobre todo en esta escuela dominical para poder aprender la palabra del Señor. Le invito, hermano, para que abra su Biblia, por favor, en Proverbios capítulo 3. Vamos a darle lectura, amén, a este pasaje y así comenzamos la escuela dominical. Proverbios capítulo 3, vamos a leer del versículo 21 en adelante. Proverbios capítulo 3, versículo 21 en adelante, y le voy a pedir me indique con un amén cuando lo tenga listo. Amén. Proverbios 3, 21. Amén. Dice así la palabra del Señor: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y él preservará tu pie de quedar preso. Hasta ahí. Dormiremos confiadamente, pero ¿cuándo dice? Cuando guardemos la ley de Jehová, amén, cuando guardemos el consejo, serán vida a nuestra alma y gracia a nuestro cuello, entonces podremos andar confiadamente. Eso es lo que produce la palabra del Señor, hermano, y eso es lo que produce el guardar la palabra del Señor. Entonces esta mañana estamos aquí no solamente para aprender la palabra del Señor y llenarnos de conocimiento, ¿verdad? Sino que estamos aquí para aprenderla en nuestra mente, pero también atesorarla en nuestro corazón. Vamos a dar gracias a Dios por esta escuela dominical. Amén. Padre bendito, te damos gracias en esta mañana. Una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia y te damos gracias, mi Dios, por un día más de vida, Señor, porque nos das la salud y la fuerza, mi Dios, porque permitiste, Señor, que llegáramos hasta tu casa. Gracias por todas las cosas y todas las bendiciones que nos das, mi Dios. Gracias, Señor, por el carro, por el medio de transporte, Señor, por nuestros pies, mi Dios, que podemos caminar, por nuestras manos, Señor, por nuestra voz, mi Dios, que tú nos das para poder alabarte en esta mañana. Pedimos tú bendigas esta escuela dominical, que bendiga, Señor, a los maestros, los llenes de tu gracia, sabiduría. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿En dónde? ¿Con quién? ¿Cuándo? Bien, aparte de la hermana Ana, ¿quién más pudo percibir algo de la clase de la semana pasada y la antepasada? Berta. ¿No estabas aquí, Berta? ¿Y la pasada? Ok. ¿Y qué aprendiste la semana pasada, Berta? Bien. Que todo México se entere, ¿verdad? Bien. Oscar, ¿de qué hablamos la semana pasada? Exacto, ¿verdad? Hermano Daniel. Ok. El peso del corazón, de acuerdo a Proverbios. Bien. Esta semana, hermanos, vamos a hablar precisamente de una parábola nueva, que precisamente la hemos titulado El buen samaritano. Y para ello le voy a invitar que me acompañe con su Biblia al Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo del 25 en adelante, o específicamente hasta el 37. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Bien. Vamos a dar lectura a lo que dice la palabra de Dios aquí. Hernán, se me hace que me moviste la laptop, hijo, y no puedo manejar el control, hijo.
Abby, ve por favor. Gracias, hija. No, hijo, esa imagen es diferente. Deja que, Abby, aplasta el escape, hija, y luego te vuelves a ir a que me mandes imagen a la pantalla. Ok, vamos a ver. Ok, gracias, hija. Bien. Dice por ahí el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, como ya lo leímos, versículo 27. Ahí, hermano, dice cómo debo acercarme a Dios. Se me fue la diapositiva de la semana pasada porque siempre corro la misma. Pero nos vamos a quedar con la palabra que dice la ley ortodoxia contra o versus la ley ortopraxia. ¿Quién ha escuchado hablar de esas palabras? Escuchan muy raras, ¿verdad? Bien, ahorita vamos a ver. Dice, vamos a dar lectura. Dice, he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Y qué dice? Y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre, es donde empieza la parábola, descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele o cuídalo, y todo lo que gastes de más te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve, haz tú lo mismo. Yo quiero que esta es una parábola larga, muchos versículos, pero ¿quién no ha leído la parábola del hijo pródigo? Levante su mano, todos, ¿verdad, hermano? Perdón, la parábola del buen samaritano. Todos la hemos leído en alguna ocasión. ¿Quién no la ha leído? Levante su mano. Bien, todos la hemos leído. Bien. Cuéntenme a grandes rasgos. Alex, ¿tienes tu micrófono, Alex? Cuéntenme a grandes rasgos, por favor, ¿qué es lo que usted comprende de esta parábola? A ver, vamos a empezar, hermano. Generalmente el micrófono está en el púlpito. La pregunta, ¿qué has aprendido cada vez que lees esta parábola, Julián? Depende del corazón de cada quien para ayudar a los demás. Bien. ¿Alguien más, hermanos, que haya aprendido algo diferente? Nuestra hermana Berta. Acorde a la lectura, se supone que los 2 tenían títulos. Uno era un levita y el otro era un sacerdote. Okay. Sin embargo, ellos no lo ayudaron. El que lo ayudó fue alguien diferente. Alguien quien diferente. No te hubieras esperado. Ok. Títulos. Detrás de un título siempre hay una identidad. Y detrás de una identidad hay características. En otras palabras, capacidad. ¿Qué más, hermanos? Cuando leen esta parábola, la han leído, ustedes han podido encontrar de enseñanza para la vida cristiana. Hermana Carrera. El que accionó. ¿Otra vez, hermana Carrera? El que accionó. El que accionó. Entonces, 3 personajes vieron una necesidad, pero solo uno de ellos accionó. Bien, vamos a ver. Esta parábola a grandes rasgos nos va a llevar a lo siguiente.
qué es tan importante esta parábola? Porque esta parábola dice aquí que es la comparación que tiene como propósito específico resaltar tres cosas que son las que vamos a estar hablando nosotros en esta semana y en la otra. En primer lugar, ¿por qué debemos ayudar al prójimo? Yo he detectado que en la vida cristiana existen diferentes pensamientos en relación a la comunión con Dios. Existe el pensamiento cristiano en donde muchas personas solo se enfocan ellos, su familia y Dios. Así como me escuchó. Lo he visto mucho, hermanos, en mi caminar con Dios. Independientemente de lo que pasa a su alrededor, a las personas con necesidad o alguna circunstancia, en realidad, que Dios los ayude. Pero primero es mi familia, mi vida y mi comunión con Dios. Pero dice aquí también que se resalta en esta parábola la virtud de la piedad y la caridad. Esta parábola también habla que el creyente, cuando ya lo llevamos a la aplicación del Hijo de Dios, el creyente tiene que aprender a desarrollar precisamente lo que es la piedad y la caridad. En la vida de hoy, muchas personas, obviamente, se limitan a practicar estas virtudes, porque en la vida cristiana se aprende a servir a Dios y a servir al prójimo. Pero hay personas que abusan de ese título o de ese mandamiento de parte de Dios y piensan que el Hijo de Dios está simplemente para servir a los demás. La Biblia enseña que tanto como la piedad como la caridad tienen una propiedad que nunca debemos de perder su equilibrio, que es lo que también vamos a estar viendo. Y tercero, dice que también tiene la importancia de cómo guiar a quien está perdido hacia la salvación. ¿Sabía usted que cada vez que nosotros expresamos una actitud de buen samaritano, es una manera muy congruente, fíjese lo que estoy diciendo, muy congruente de presentar el Evangelio? El Evangelio no se presenta solamente predicando. El Evangelio no solamente se presenta detrás de un púlpito o con una iglesia en donde hay un título. El Evangelio, a través de esta parábola vamos a aprender que muy congruentemente también se presenta con el ejemplo, con la ayuda, con la práctica de la palabra de Dios. Existe cierto sector de la iglesia cristiana y principalmente en el pensamiento anglosajón, que hay muchas iglesias muy socialistas que les gusta mucho ayudar a la comunidad. Estas iglesias, las estadísticas dicen y enseñan que generalmente crecen muy rápido, porque su enfoque social es lo que les permite atraer a la persona necesitada que venga al conocimiento de Dios. ¿Quiénes han visto eso? Que uno dice, ¿cómo puede ser posible? Detrás, independientemente de todos los asuntos posiblemente llamaríamos doctrinales, pros y contras, algo está comprobado. Cada vez que usted y yo extendemos la mano, nos podemos ganar a una persona que nos quiere escuchar y que puede hasta abrir su corazón a su comunión con Dios. Esta parábola la vamos a estar desarrollando de esa manera, que como cristianos aprendamos a darnos cuenta la importancia que tiene nuestra vida con Dios, que un creyente debe de vivir también como un buen samaritano. Un buen samaritano no es como muchos dicen, vamos a hacer la obra del día, ¿verdad? ¿Ya salió la obra del día? No, si no son liebritas, hermanos, la vida cristiana. La vida cristiana es un estilo de vida. La vida cristiana tampoco es decir, bueno, pues Dios lo puso en mi camino y pues se atravesó, pues ni modo que lo brinque, pues hay que ayudarlo. Ahí es donde se pesa el corazón del creyente y aunque usted no lo crea, muchas de las veces pareciera ser que lejos de convertirse en una bendición, se puede convertir en todo lo contrario. Así que vamos a entrar en clase en esta mañana y dice, ¿qué era? Vamos a ver las perspectivas de lo que era. En primer lugar, dice que se le acercó un hombre y le preguntó precisamente acerca de lo que significaba la relación con Dios, cómo se definía la relación con Dios. Ese hombre estudioso que usted leyó junto conmigo era un fariseo. ¿Y qué es un fariseo de acuerdo a la Biblia en el Nuevo Testamento? Dice que era un intérprete o un maestro de la ley. Su deber era enseñar la ley de tal manera que sería un guía de educación teológica para sus alrededores, de cómo acercar el hombre a una comunión con Dios y dirigirlo a un encuentro celestial.
Los fariseos los fariseos consideraban que solo otro fariseo era su prójimo, dejando fuera a todos los gentiles e inclusive a los propios judíos. En el pensamiento de los fariseos, cuando Jesús dijo, un buen samaritano, y Jesús dijo, ayúdalo, y Jesús mostró la posición de una persona, como dice aquí, cualquier persona. Cuando los fariseos, este fariseo escuchó esto, ¿sabe qué fue lo primero que se le vino a la mente? Entonces, yo como fariseo, ya no solamente tengo que ayudar a los fariseos, también tengo que ayudar a los que no son fariseos y a los que no son gentiles. Mire, en la vida cristiana debemos de saber que los hijos de Dios no solamente debemos de ayudarnos entre nosotros mismos como hijos de Dios. ¿Sí estamos de acuerdo con eso, verdad, hermanos? El apóstol Pablo dejó en claro está, que siempre primero hay que ver por los hermanos de la fe. Eso sí lo enseñó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo también enseñó que debemos de ver por nuestra familia. Dice que el que no provee para su casa, ¿qué dice? Es peor que un incrédulo, que un impío, así lo presenta la Biblia. Pero en la vida cristiana, yo me he fijado, hermanos, que también muchos cristianos solo se concentran en ayudar al mismo creyente. Eso es prácticamente vamos a llamarlo, una parte de nuestro servicio a Dios incompleta. Porque la vida cristiana no solo se define en apoyarnos entre nosotros mismos. Los fariseos creían que solamente el prójimo era otro fariseo, independientemente que otro prójimo era ¿quién? Otro fariseo. Entonces Jesús, cuando le dijo esto a este hombre, seguramente le movió mucho el tapete de su pensamiento en relación a la vida de un judío religioso. El cristiano, vuelvo a repetir, no solamente debe de desarrollar un servicio hacia Dios y hacia el prójimo dentro de la misma iglesia o a la misma iglesia. También Dios nos llama a pensar y a observar las personas que nos rodean. Por eso ahora surge la siguiente pregunta. ¿Qué era o quién era un sacerdote? Este segundo personaje dice, el sacerdote era un mediador autorizado para ofrecer sacrificios a Dios, de acuerdo a Números 3:9, perdón. Y esta vocación, según la ley, solo podían ser sacerdotes. ¿Quiénes? Los descendientes de Aarón, que venían de la tribu de Leví, como en el caso de Moisés. Dice aquí, hombres conocedores por descendencia, no solo al servicio de Dios, sino también conocedores de la palabra de Dios. Entonces, ¿quién era un sacerdote? Un sacerdote era en el Antiguo Testamento, tanto como en los tiempos de Jesús, la función de ellos, entonces la veían de esta manera, era como un intercesor entre Dios y el hombre. Obviamente, esto era bajo el sacrificio que Jehová había establecido en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la palabra sacerdote, aun cuando en muchos lugares y la iglesia popular le sigue denominando ese título a una persona que los interviene para poder acercarlo a Dios, a buscar un perdón, ese título bajo esa perspectiva solo quedó en el Antiguo Testamento y en los tiempos de Jesús. Posteriormente, a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, esto desaparece. El hombre ya no necesita ofrecer ni precisamente la confesión de sus pecados a otro hombre, ni tampoco sacrificar un animal para acercarse a Dios. Pero este hombre en el Antiguo Testamento, y tanto como en los tiempos de Jesús, de algo tenía conocimiento, que era un intercesor. Si veía a alguien tirado en el camino, levantarlo, ¿qué podía simbolizar? ¿Que lo estaba qué? Restaurando, que lo estaba ayudando. Sin embargo, dice la Biblia, de acuerdo a la historia de Jesús, que este hombre lo vio y siguió su camino. Después viene otro hombre, el levita. ¿Qué era un levita? Era un ministro del tabernáculo, también eran precisamente sacerdotes. Dice, también proveniente de la tribu de Leví. Una de sus funciones principales también era que actuaban como guardianes del templo y de las diversas ceremonias y ofrendas. A ellos se les exigía un nivel de santidad y pureza más elevado que al pueblo. Quiero que vea la perspectiva siguiente. Ve a alguien tirado el levita y dice la Biblia que a ellos se les había demandado vivir una vida más santa que al mismo pueblo. En otras palabras, por estar al servicio de Dios, tenían que tener más compromiso delante de Dios. ¿No se le hace un poco extraño que en esta historia Jesús llama la atención de un levita, alguien que se supone que debería dar más ejemplo, volvió a ver la necesidad y pasó de largo?
Pero también dice aquí que había también un samaritano. ¿Qué era un samaritano? Un samaritano era una raza mixta entre extranjeros y judíos que nacieron debido a una rebelión en los tiempos del rey Roboam, que venía siendo el hijo del rey Salomón, allá en 926 años antes de Cristo. Desde su nacimiento, como Samaria, fueron desechados por los judíos, y así inicia la era de desprecio, rechazo y enemistad entre estos dos grupos, teniendo así tal grado que era imposible una reconciliación entre ambos, aún en los tiempos de Jesús. ¿Sabía usted que cuando Jesús mandó a los discípulos a predicar, hermano, sabía usted que le dijo que no pasara por Samaria, que lo rodeara? No es porque Jesús fuera, diría alguien, ¿verdad?, racista o no quisiera a los samaritanos. Es que el evangelio en aquellos años, principalmente, ¿a quién iba dirigido? A los judíos. Pero lo que sí quiero llamar la atención es que este hombre, que es un samaritano, vio una necesidad. Y si usted se fija, una persona que es, vamos a llamarlo, rechazada por la sociedad, que no es bien visto para la sociedad, ¿qué es lo que se genera en su corazón generalmente? Rechazo hacia los demás. Y lejos de alejarse como los otros dos personajes, ¿qué hizo este hombre? Extendió la mano. ¿Por qué lo tengo que explicar de esta manera? Precisamente porque esto nos va a llevar a que, ¿por qué razón estos dos hombres que vieron la necesidad, tanto como el sacerdote, tanto como el levita, por qué razón dicen algunos estudiosos que vieron a este hombre tirado y no lo ayudaron? Yo he escuchado predicaciones que ponen al levita y al sacerdote en un estado así como que hombres religiosos y malos y incomprensibles, pero no era así, hermanos. Si usted leyó junto conmigo, cuando a este hombre lo saquearon, ¿cómo dice Jesús que lo dejaron? ¿De acuerdo a la historia? Medio muerto. En otras palabras, probablemente este hombre ya no tenía vida. Para un levita y para un judío, dice aquí, se cree que en el camino de Jerusalén a Jericó era aproximadamente 27 kilómetros de distancia que se tomaban. La razón por la que existía este camino y pasaban por él era porque para oficiar un sacrificio en el templo, el sacerdote y el levita, dice que no ofrecieron ayuda al hombre tirado porque pensaban que estaba muerto. Y la ley establecía que quien tocara un cadáver ensangrentado o muerto quedaría impuro hasta la noche y no podía participar de los rituales. Qué interesante es, hermano mío, que la razón por la que estos dos hombres no le ofrecieron su ayuda de acuerdo a las funciones que tenían delante de Dios, no era precisamente porque lo vieron como algo que, no, allá que lo ayude otro judío, no, allá que lo ayude otro de su familia, no. Es que estos hombres, al considerar que estaba medio muerto, si lo tocaban, ellos no iban a poder participar del servicio a Dios dentro del templo. Ahora, ¿por qué es tan importante resaltar esto? Por lo siguiente, porque pareciera ser que el hecho de pensar que no hay necesidad, no significa que no haya necesidad. Mire, y es el ejemplo que le voy a dar. Generalmente nosotros anteponemos las cosas a través del pensamiento. Como cuando dicen los hijos, ¿verdad? Es que yo pensaba que no me ibas a hablar ya. Por eso apagué el teléfono. El pensar y el anteponer no es lo mismo a reaccionar o al observar. La vida cristiana, cuando nosotros la vemos desde la perspectiva del buen samaritano, vamos a comprender que cuando una persona se quiere acercar a Dios no es suficiente con pensar, es necesario reaccionar. El cristiano generalmente, en muchas de las ocasiones, antes de extender su ayuda, la piensa mucho. Antes de participar en algo, la piensa mucho. Antes de invertir tiempo, la piensa mucho. Y yo no hablo del tiempo, hermano, del que usted va a desaprovechar, o del tiempo que usted va a desperdiciar, o del tiempo que usted no tiene. No, yo estoy hablando de que figuramos en nuestra imaginación si será necesario o no. Figuramos en nuestra imaginación qué impacto va a venir o qué impacto se va a producir. Escúchame bien lo que le voy a decir. En la comunión con Dios, en el crecimiento en Dios, el corazón de un buen samaritano como hijos de Dios, lejos de estar pensando que se puede llegar a la conclusión,
el creyente tiene que aprender a reaccionar. Porque si no aprendemos a reaccionar, nos va a pasar como a estos dos hombres, que por el hecho de pensar que estaba medio muerto no me puedo acercar. Ahora, ¿qué significa entonces que este hombre, Jesús contó esta historia? ¿Qué era un prójimo? Esta palabra, su sinónimo es general, todo aquel que me rodea para bien o para mal, esposo, hijos, hermanos, patrón, socio, vecinos, amigos, enemigos, competencia, los que desean un mal y aún los que me atacan entran en la clasificación de un prójimo. La palabra de Dios nos da una explicación y está relacionada de acuerdo a Levíticos 19:18. Ahora, por favor, la Biblia en alguien en Levíticos 19:18. Miren, cuando el cristiano despierta su actitud de un buen samaritano, el cristiano va a despertar una de las partes más importantes para expresar la gracia y el amor de Dios. La gracia y el amor de Dios no solo se expresa en canciones, no solo se expresa en oraciones, no solo se expresa inclusive en nuestro carácter como persona. La gracia y el amor de Dios también se expresa cuando servimos al prójimo. Cosa que hoy en estos tiempos es carente. No generalizo, no soy amarillista, pero sí es carente. La ayuda y el apoyo a la sociedad o el apoyo dentro del mismo círculo cristiano es carente. ¿Quién lo tiene por ahí? Levíticos 19:18, hermano. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Desde el Antiguo Testamento Dios le había dicho al hombre, cual fuera la razón por la que tú tuvieras algo en contra de alguien, no lo puedes ver así. Tienes que mostrarle tu amor. Y Jesús precisamente se los estaba recordando a través de estos dos personajes, tanto como del levita, tanto como del sacerdote. ¿Por qué razón? Porque no podían suponer algo que todavía no sucedía. Entonces vamos a entrar aquí. Dice aquí de la siguiente manera, ¿qué es un prójimo? Bueno, un prójimo no solamente es mi amigo a quien yo debo de ayudar. Generalmente nosotros ayudamos a los amigos, hermanos. ¿Por qué los ayudamos? Por el simple hecho de que somos compatibles, apatibles, tenemos cierta amistad. Pero también un prójimo, ¿sabía usted que es nuestro enemigo? ¿Por qué generalmente no ayudamos a los enemigos? Que nos caen mal, dijeron por allá. No queremos acercarnos a ellos. Porque nos hacen daño, no queremos acercarnos a ellos. Otra razón, ¿por qué no ayudamos a los enemigos? ¿Sabía usted que Jesús en varias ocasiones enseñó acerca de esto? Dijo que si tu enemigo, ¿qué? Si tu enemigo te pega, si te pide, ¿qué? ¿Qué más? La capa, dásela. Y es más, ¿y qué dice de hecho el sermón de la bienaventuranza en la última parte? ¿Le está adivinando o atínale al precio de la carrera, verdad? ¿Qué dice la parte final de la bienaventuranza? Gozaos y alegraos, porque os persiguen. ¿Por qué razón Jesús habrá hablado del enemigo como un prójimo? Porque usted sabía que cuando nosotros tenemos enemigos, si algo sucede, es que creamos un distanciamiento del evangelio, hermanos. Usted y yo, como hijos de Dios, el único enemigo que en realidad tenemos se llama Satanás. Fuera de ahí, no hay otro enemigo. Fuera de ahí, a todos les debemos demostrar la gracia y el amor de Dios. Pero es muy difícil trabajar con los enemigos. Y luego también aquí dice que el otro prójimo también es el ¿quién? El desconocido. Ahorita hablando del desconocido, ahí me vivo. Sí. Y un joven corriendo, porque no hacía eso, según le querían dar unos piecitos. Sí. Entonces, así está bien, hermano. Entonces, Es que es para el audio, hermano. entonces me dice mi esposa y los niños, estaba mi hijo también ahí. Oye, pues es que métate, mijo. Yo me quiero mucho dentro de la casa. Ok. No te van a hacer nada. Y así viene haciendo eso. Ya está tranquilo. Descansa, le di agüita y le saqué un poquito de dulce para que me ayudara. Y ahora como le hago, no te preocupes. Y lo llevé de ahí en mi casa y vi hasta este lado. Y le dije, no, ¿cuánto te debes? Que yo te voy a pagar. Mira, no me debes nada. Da gusto que estés bien. Hasta que bronca, pero si yo me pongo en el plan de, pero no lo conozco y
lleva a él, va joven. Y usted está estudiando mi hijo, uno nunca sabe. Pero uno debe pensar más adelante. De que si tú ayudas a alguien, no para recibir, pero que viene después de ti, pues uno ya le va a meter la mano. ¿Sabía usted que cada vez que nosotros expresamos ayuda a alguien, en realidad estamos expresando el Evangelio, hermanos? Y eso es lo que le estoy diciendo. Cuando expresamos ayuda, independientemente sea un ride, sea comida, sea una oración. Es más, voy a verme más social, ¿verdad? Para no verme tan espiritual. No solamente orar por alguien o interceder por alguien, sino levantar a alguien, aportarle en algo, ayudarle en algo. Realmente expresamos evangelio, hermanos. Cosa que yo me he dado cuenta que dentro del ambiente cristiano es muy carente. De hecho, las personas tienen en un concepto al evangelio que nosotros solamente somos un grupo de personas que nos dedicamos a cantar, que nos abstenemos a ciertos placeres o deleites o pecados, como ellos también le llaman, y que nosotros estamos básicamente en una iglesia porque algunos eran drogadictos, otros eran marihuanos, otros eran mujeriegos, otros eran esto, y ahí encontraron una relación con Dios. En realidad la salvación tiene mucho que ver con el servicio a Dios, hermanos, y al prójimo. Mucho. Porque de hecho, a través de la Biblia, más adelante vamos a ver que mi salvación, mi comunión con Dios, está ligada al prójimo, hermanos. Entonces, cuando aquí decía el hermano Paz, ¿verdad?, que era alguien que no conocía y que le extendió la mano, esas personas generalmente terminan recordando esos momentos. Y cuando se enteran que estamos hablando de personas creyentes o de personas hijos de Dios, realmente comprenden que el evangelio no solo consiste en cantar y en arrepentirse de nuestros pecados, sino que el evangelio consiste en hacer lo que Jesús vino a hacer en la tierra. ¿Y qué fue lo que Jesús vino a hacer? A buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido, precisamente. Hermano Daniel. Conforme a lo desconocido y el enemigo, en ese tiempo Israel estaba oprimido porque estaba bajo la orden de Roma. Sí. Y la cultura que tenía el judío era que no se podía arrimar a otra raza, sino nomás a los judíos. ¿No sería que él trataba de revolucionar la cultura que tenía el judío en ese tiempo? ¿Sabe que el corazón de Jesús, cuando lo vemos actuar en los evangelios, en relación a expandir precisamente las buenas nuevas, los judíos, sí es cierto, yo sí creo que vivían reprimidos, y entre más unidos, mejor. Por lo tanto, ayudar a los demás podía representar ¿qué? Perder fuerza o podía representar problemas. Y cuando Jesús vino a la tierra, en realidad vemos a un Jesús que le quiso mostrar al mismo judío primeramente que el plan de Dios no era una exclusividad, que el plan de Dios era que ellos fueran a servir, a hacer luz a las demás naciones como desde el Antiguo Testamento. Pero sí, ese mismo pensamiento suyo, si lo aplicamos a la vida cristiana, es muy común. Muchos cristianos viven en sus problemas, viven en sus necesidades, viven en sus aflicciones, de tal manera que no observan que Dios los está llamando para servir al prójimo. Es un grave problema que muchos cristianos solamente se encierran en sus necesidades, en sus problemas, en sus aflicciones, pero no ven más allá. Y la Biblia sí nos enseña. Mire, una de las artimañas de Satanás generalmente es esta. Es detener, cortar las manos de los hijos de Dios. Porque sabe que si corta las manos de los hijos de Dios, él sabe perfectamente que esa persona deja de dar fruto. Y al dejar de dar fruto, ¿qué sucede? Se seca. Y si se seca, ¿qué sucede? Se muere. Entonces Satanás en realidad es un oportunista y Jesús precisamente venía a expandir esa mentalidad.